están? Estamos en la segunda jornada del Congreso de la Sociedad Chilena de Trasplante y estamos con un amigo de la casa, con un amigo de la fundación con quien hemos conversado en nuestros lives, con el doctor Víctor Rosell. Él es cardiólogo y es parte del equipo de trasplantes del Hospital del Tórax. Doctor Rosell, ¿cómo está? Muchas Muy, gracias. muy bien y agradecido nuevamente por esta invitación a conversar. Así que aquí disponible para una buena conversación. Doctor, nosotros siempre preguntamos esto porque la gente de repente tiene mala memoria, pero ¿por qué llegamos al trasplante cardíaco? Sí, bueno, yo soy cardiólogo y dentro de la cardiología siempre me gustó la insuficiencia cardíaca, que es un problema muy importante dentro de la salud pública y bueno, dentro digamos, de esa área me fui inclinando por el trasplante porque yo creo que es una oportunidad que se le entrega a los pacientes cuando ya están en la etapa final de su enfermedad y que les puede efectivamente cambiar su sobrevida y la calidad de vida muy importante. Así que ahí partí por la falla cardíaca, bueno, y después me he ido concentrando más en la parte del trasplante cardíaco. Y en toda esta trayectoria de cardiólogo, doctor, ¿cuál ve usted que son los principales desafíos que tiene la cardiología en Chile? De lo que ha visto en el fondo desde que comenzó esta carrera como cardiólogo y cómo lo ve hoy día. ¿Cuáles son los principales desafíos que hay en la cardiología? Yo creo que específicamente, bueno, dentro de lo que yo me dedico, que es la insuficiencia cardíaca, yo creo que ha habido grandes avances en relación sobre todo con el tratamiento farmacológico. Y yo creo que un desafío significativo en esa área sería poder estandarizar y mejorar el proceso de atención de los pacientes con falla cardíaca. Si bien es cierto, lo que a mí me gusta del trasplante cardíaco, yo creo que el trasplante cardíaco es una opción que está seleccionada para un grupo de pacientes y tenemos mucho camino que recorrer antes del trasplante. O sea, idealmente, aunque parezca paradójico, es mejor no llegar al trasplante. Obviamente. Entonces hay que estandarizar todavía el proceso de atención. No en todos los lugares de Chile se puede tener un acceso expedito a un cardiólogo o a un cardiólogo con experiencia en insuficiencia cardíaca, que la ventaja es poder implementar completamente el tratamiento del paciente con falla cardíaca desde lo farmacológico, marcapasos, dispositivos, y bueno, hay un grupo evidentemente que va a llegar a tener que trasplantarse, pero yo creo que todavía nos queda como país un camino grande por recorrer en la implementación adecuada del modelo de atención de los pacientes con falla cardíaca. Y en ese sentido, doctor, ¿qué tan clave resulta la medicina preventiva? Pero no solamente de parte de los médicos, sino en el fondo también como la responsabilidad del paciente decir, chuta, un poco lo que en algún minuto hemos hablado de estoy con sensación de cansancio, me duele un poco el pecho. Ahí, ¿cuál es la responsabilidad de hacerse un examen médico preventivo, el famoso EMPA anual? ¿Cuán relevante es para tener una buena salud cardíaca el examen preventivo? Sí, o sea, evidentemente que la prevención es la clave. Se gasta mucho menos en prevención que en tratar pacientes con enfermedades avanzadas. Y ahí el desafío es diagnosticar precozmente las enfermedades o los factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, la diabetes, y combatir ciertos hábitos de la vida del día a día, que son factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad, la alimentación, el ejercicio. Yo creo que para un país es clave la prevención de la enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, en Chile un 30% de los pacientes son hipertensos. Hay un Mm. porcentaje no menor de jóvenes que están en rango de sobrepeso o obesidad. Yo creo que tenemos mucho que avanzar en ese sentido, en promoción de hábitos de vida saludable, actividad física, alimentación saludable, y cuando por diferentes motivos se diagnostican las enfermedades, es hacer la pesquisa precozmente y dar los tratamientos que están recomendados para la hipertensión, para la diabetes, para los problemas del colesterol. Yo creo que esa es la clave y en eso la atención primaria de salud es muy importante porque ahí es donde se concentra la atención de esta gran masa, digamos, de pacientes de la población.
Y entendiendo que hoy día eso, estamos en deuda con eso, pero que también tenemos este tema de los trasplantes, ¿cuál es el desafío que tiene hoy día los trasplantes en el país, doctor As? En el fondo, en los ojos de usted como cardiólogo, ¿cuál es el principal desafío de los trasplantes en Chile? Yo creo que es común a lo que ocurre en los otros trasplantes. Si bien es cierto, en el trasplante de corazón hay menos pacientes esperando un trasplante, también los tiempos de espera no son menores, toda vez que en los últimos 4 o 5 años lo que ha ocurrido es que trasplantamos pacientes prácticamente de urgencia. Mm. No vienen de la casa a trasplantarse, sino que son pacientes que por uno u otro motivo están hospitalizados, porque dependen de un medicamento para poder estar estables, porque dependen de una máquina para estar estables. Entonces, en un paciente que está en esa condición de gravedad, aun cuando los tiempos de espera no sean tan altos como ocurre en trasplantes de riñón o de hígado, por ejemplo, puede significar la diferencia entre llegar a trasplantarse o lamentablemente tener complicaciones o fallecer antes de que ocurra un trasplante. Entonces, yo creo que aplica también para corazón, para la lista de espera corazón, la optimización en la parte de los donantes, en que haya más donantes, que haya más conciencia de que donar es dar vida, etcétera. Ahí toca un punto, porque nosotros somos un país largo, extenso, tenemos mucho territorio y en ese sentido, doctor, ¿cómo ven desde la cardiología, me refiero? Porque es un órgano bien delicado, bueno, todos los órganos en general, pero el corazón es bien delicado. ¿Cómo se ve ese desafío de el traslado de los órganos? Porque no es lo mismo tener un órgano en Rancagua que tener un órgano en Iquique. Y ahí, ¿cómo ven ustedes? Hoy día ¿estamos bien o nos falta pulir tal vez el tema de los traslados, de tener más logística para poder llegar con un órgano, obviamente en los tiempos que permite el procuramiento? ¿Llegamos de Iquique a Santiago con un corazón hoy día, si lo procuramos a tiempo? Lamentablemente, el trasplante de corazón impone ciertos tiempos para el adecuado funcionamiento del órgano. En términos generales, un corazón no debiera tener tiempos de isquemia más allá de 4 horas. De tal forma que por nuestra geografía se imponen límites en cuanto digamos, a la geografía de dónde podemos aceptar donantes, de dónde lamentablemente, aun cuando sea un transporte óptimo, vamos a superar esa cantidad de horas. ¿Sabes? Y en este contexto, hoy día estamos en el Congreso de la Sociedad Chilena del Trasplante. ¿Qué se habla en el mundo médico de tal vez generar potenciar los hospitales en regiones? Obviamente que tiene que ser con un trabajo mancomunado con el Estado, pero en el fondo desde el mundo de la medicina, ¿cómo ven esa posibilidad de tener hospitales base, de tener, entendiendo la geografía del país? Sí, bueno, el trasplante de corazón en el sistema público de salud están repartidos los centros para dar, digamos, respuesta a las necesidades de los beneficiarios del sistema público. Por lo Mm. tanto, hay un centro en Viña del Mar, que es el más antiguo, el Hospital Gustavo Frique. Está un centro en Concepción, que se encarga de la parte sur, y está el Instituto Nacional del Tórax, que es el encargado de atender a los potenciales, digamos, candidatos a trasplante en Santiago. En ese sentido, yo creo que la red está bien distribuida y además asegura algo importante, que hay que tener un número adecuado de trasplantes para asegurar los resultados. Porque Ya. si hay centros que hacen poco número, la posibilidad de que en esos centros ocurran más complicaciones o los pacientes tengan problemas es mayor. Y eso está demostrado en registros internacionales que ocurre así, que el número de trasplantes que se hacen influye en los resultados que digamos, ese centro pueda tener. Tal forma que yo creo que con 3 centros para Chile es suficiente. Claro, hay tecnologías que uno potencialmente pudiera considerar que permiten un tiempo mayor de isquemia del órgano. Están en evaluación siempre, tenemos que considerar que nuestro país tiene recursos que son limitados, no tan limitados, pero obviamente no podemos gastar en tantas cosas. Estamos siempre pensando en eso, en incorporar esta tecnología que permita poner los corazones, como lo que ocurre en pulmón, poner los Exacto. corazones ex vivo, que se llama, fuera del donante, y permitir perfundirlo y permitir un tiempo mayor de isquemia.
pero eso siempre lo estamos conversando. Yo creo que todavía, dicho eso, todavía es necesario tratar de optimizar la donación que existe, porque hay un porcentaje no menor de las ofertas de corazón que por diferentes motivos son rechazadas. Entonces, obviamente, primero hay que avanzar en eso antes de pensar en tecnologías que son de alto costo y no siempre son costo-beneficio. Qué buen dato, qué buena info. Oiga, doctor, y cambiándolo radicalmente de tema, porque estamos hablando en el fondo del tema de los traslados, del tema netamente mecánico y del día a día de los trasplantes. Pero para saber un poco más de usted, ¿cómo fue su primer trasplante de corazón? Sí. Fue ya hace un poco más de 15 años, digamos. ¿Y dónde fue? ¿En el En tórax? el tórax, sí, sí, fue en el tórax. Bueno, de los que tuvieron pacientes que han estado a cargo mío, digamos, Claro. yo dentro de mi proceso de formación estuve yo en Barcelona, en el Hospital Clínic de Barcelona y ahí vi hartos casos. Bueno, obviamente uno tiene que salir a conocer de otras experiencias de grupos que hacen muchos más números de trasplantes que nosotros para poder, ¿no es cierto?, aplicar eso en nuestro país. Pero cuando trabajando en el Hospital del Tórax, el primer trasplante fue hace más de 15 años. Era un paciente que atendíamos con cierta regularidad en el Hospital Salvador y que tuvo un infarto extenso y que ese infarto extenso lo dejó en falla cardíaca. Se administraron los tratamientos que están demostrados, pero el paciente siguió avanzando y lamentablemente ya con el puro tratamiento farmacológico, con el marcapaso, él seguía estando muy, muy sintomático y con una muy limitada capacidad de actividad física. Así que él se consideró, hicimos ese primer trasplante en el Instituto Nacional del Tórax a fines del año 2009 y ese paciente logró vivir una gran cantidad de años, lamentablemente falleció. Pero esa fue mi primera, digamos, experiencia de un paciente a cargo nuestro, digamos. Y en esta experiencia que tuvo en España, España es un país que es bien modelo en el sistema de donación de órganos. Estamos obviamente, yo creo que bastante lejos de España, pero ¿hay algo que usted hoy día vea que se está replicando de ese modelo acá en Chile? Sí, yo creo que el modelo de la Coordinación Nacional de Trasplante es un modelo que trata de emular en cierto modo al modelo español, porque efectivamente España es un paradigma a nivel mundial en cuanto a donación. Las tasas de donación por millón de habitantes en España son muy altas, son 4 o 5 veces más de las que existen en Chile. Hay una conciencia muy importante dentro de la población acerca de la donación, lo que obviamente ha facilitado las cosas y España siempre ha sido un ejemplo en ese sentido. Y la coordinación nacional que se creó por ahí por el 2013, 2014 acá en Chile, en el Ministerio de Salud, un poco intenta aplicar el camino que se ha recorrido, digamos, dentro de España. Y doctor, en este mes de la donación de órganos, ¿qué desafío nos queda como país? Ahora que estamos hablando del modelo, de su experiencia, ¿qué nos queda para mejorar? Porque obviamente son muchas cosas, pero ¿qué son las cosas que deberíamos mejorar en nuestro sistema de trasplante? O sea, bueno, yo creo que reforzar el mensaje a la comunidad, siempre tener, por ejemplo, estas conversaciones o trabajar con los niños en los colegios, etcétera, y entregar un mensaje hace cambiar un poco la mentalidad de las nuevas generaciones para que vean con otros ojos y sin tanto, digamos, temores respecto de la donación y poder cambiar, ¿no es cierto?, una mentalidad para que haya más donación. Yo creo que eso es un trabajo que existe, un desafío actual, va a ser un desafío futuro en los próximos años, pero probablemente en los próximos años tengamos que transitar también hacia otras formas de donación. Que existen ya en otros países como en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, que es la donación comparada circulatoria, que eso ha permitido en algunos países que ya estaban un poco estancados en sus tasas de donación, poder ofrecer más donantes a una lista de espera que es amplia.
Qué buen dato. Ahí vamos después a tener una conversación en un live que ahí nos pueda explicar un poquito más. Y doctor, para ir cerrando y agradeciéndole obviamente siempre el tiempo de acompañarnos, porque el doctor Russell es un tremendo amigo de la fundación, siempre nos acompaña, nos está guiando, nos ha acompañado en los lives también. ¿Algún mensaje para este mes de la donación de órganos? Todavía queda mucho año en el fondo para poder seguir mejorando las tasas de donación de órganos a quienes nos están acompañando. Sí, bueno, ahí dirigirme al público que está viendo esta conversación, que la donación les cambia la vida a muchos pacientes. Y donar es dar vida y que tengan confianza en nuestro sistema de donación, de procuramiento de donación, porque es un sistema que está bien estructurado, que todos sus pasos están bien delimitados, que está acorde con toda nuestra legislación vigente, así que tengan confianza en la transparencia del modelo y que no tengan temor a pensar en esta opción si es que las condiciones así lo indican. Muchas gracias, doctor Russell, y gracias a quienes han acompañado en este podcast, en esta conversación sobre donación y trasplante de órganos que es tan necesaria. Estábamos conversando con el doctor Víctor Russell. Él es parte del equipo cardiólogo de la unidad de trasplante del Hospital del Tórax. Muchas gracias y seguimos conversando sobre donación y trasplante de órganos.